Soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Cuernavaca y a nombre de la asociación y de su consejo directivo integrado por Ale Salcido, Claudia Lomán, Carlita Mata y Santiago Villegas, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión a través de nuestra fanpage por Facebook, AMPI Cuerna. También quiero agradecer a todos los que nos han estado siguiendo en nuestras pláticas anteriores. Aquellos que estén interesados en asociarse y afiliarse, tienen la información en nuestra fanpage y en nuestra página de internet ampicuernavaca.com. También pueden solicitar información con la coordinadora de membresía, Odette Arc. Ya se acerca nuestra certificación y ahorita nos acompaña en esta transmisión Aide Salcedo. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, Aide. Y Arturo Valle, quien nos está ayudando en la transmisión y es nuestro coordinador de tecnología. Hola, buen día a todos, también muchas gracias. Perfecto. Como les comentaba, ya se acerca nuestra certificación del estándar de competencia 110, que es asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Jesús Toledo Saavedra, quien es titular de la Notaría número 2 de Yautepec y además es notario presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos. El licenciado cuenta con una licenciatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ha participado y colaborado en diversas notarías. Licenciado Toledo, ¿cómo está? Buenos días. Encantado de saludarles y me siento muy honrado de poder aportar un poco de la experiencia y los conocimientos del área que me corresponde desempeñar. Bienvenido, licenciado. Por favor, cuéntenos más de usted y de toda su trayectoria en este medio notarial. Por Dios, realmente me resulta muy complicado hablar de mi persona. Creo que es una forma de pensar muy individual, pero solamente quisiera marcar como antecedente de que la formación del notario es básica para que se pueda ejercer la función con vocación, con ética, con responsabilidad y con profesionalismo. Tuve la oportunidad de iniciar mi contacto con el mundo notarial en el año 94 y desde entonces he seguido esa ruta hasta que finalmente la vida y la sociedad y mis colegas en su oportunidad me brindaron la oportunidad de participar en un examen de oposición que ahora me permite tener la responsabilidad de la titularidad de una notaría. A partir de 2006 estoy en funciones en la Notaría 2 de Yautepec, Morelos, que quisiera hacer una referencia histórica. La ciudad de Yautepec, Morelos, cuando la entidad federativa Morelos fue erigida como tal por un decreto del presidente Juárez, tuvo como sede capital la ciudad de Yautepec. Posteriormente, la capital históricamente se trasladó a Cuautla y finalmente a Cuernavaca, que es donde están asentados la sede de los poderes del Estado de Morelos. Oiga, qué interesante referencia y es muy importante tener esa noción porque finalmente forma parte de nuestro entorno y de nuestra convivencia. Para nosotros los asociados y los inmobiliarios es muy importante ese conocimiento y esa interacción con ustedes. Licenciado, tenemos un tema muy interesante. Platíquenos acerca del impacto y la importancia de este tema y arrancamos, la audiencia suya. De acuerdo, pues hay un tema importante que no debo pasar por alto. En principio, agradecer a Ernesto Delín, tu persona, que eres presidente de AMPI en la sección de Cuernavaca, Morelos. A misma Aide Salcedo, que es la coordinadora del área de capacitación, y también a Don Valle, que nos está apoyando con esta transmisión. Y a los asociados y no asociados que están participando en esta transmisión. Bien, entonces, elegí con Aide, que es coordinadora del área de capacitación, el tema que podría ser de utilidad.
al que identificamos como integración y análisis del expediente inmobiliario. Es un tema importantísimo para el área que corresponde a la función de ustedes, a su actividad tan importante, porque ustedes forman parte de una cadena económica importantísima en la vida de toda la nación. Si bien la función o la actividad de ser agente inmobiliario podría no estar identificada como una actividad esencial a la cual pudo estar sujeta a restricciones por las autoridades de salud, la función pública notarial sí forma una parte de la clasificación de las actividades esenciales, reconocidas por la autoridad federal, por la autoridad estatal, particularmente por las autoridades del gobierno del estado de Morelos. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los particulares y también para apoyar la paz social que requiere, sobre todo la sociedad del país, la sociedad de la entidad, en tiempos complejos, motivados y derivados de esta pandemia que espero que pronto pase, y también referiré alguna serie de consejos para que juntos seamos difusores de la prevención y de tomar una actitud responsable. No sé si quieras comentar algo antes de que continúe con la exposición, y con mucho gusto puedo continuar. No, adelante, por favor, licenciado. De acuerdo. Pues bien, les refería que he tenido oportunidad de participar en actividades de los servicios notariales desde el año 94. En aquella época inicié mis actividades en Cuernavaca, al lado de connotados notarios que actualmente están en funciones, otros que ya por razones de orden natural ya no están con nosotros, y hay continuadores de las titularidades de las diversas notarías. Y tuve oportunidad de observar y ver un fenómeno relacionado con la actividad de ustedes, que es el agente inmobiliario. Las comunidades eran más reducidas, las oportunidades de identificarnos en la sociedad como familias, como personas, era de mayor contacto entre personas, y las personas que estaban en su casa sin alguna ocupación empezaron a tomar la actividad de ser agentes inmobiliarios con la finalidad de tener una ocupación productiva y una actividad que les permitiera también desarrollarse como en lo personal, fortalecer relaciones y tener contacto con la gente y ayudar a la gente a vender propiedades y a comprar propiedades. Era una época maravillosa porque principalmente el mayor compromiso o garantía que uno podía ofrecer en aquellas épocas era la palabra y el honor de las personas. Sin embargo, los tiempos van cambiando, las poblaciones van creciendo, y por lo mismo nuestras necesidades van creciendo del mismo tamaño que las poblaciones. Y por ello observo que es muy importante que existan organizaciones como AMPI que tengan el propósito de aglutinar a todos aquellos que se dedican a la actividad de ser agentes inmobiliarios. Y esto porque a través de la afiliación que tengan con ustedes, su principal objetivo, lo he observado, es el de capacitar y profesionalizar su actividad para que puedan desarrollar de la mejor manera posible y con toda la expresión de la palabra, con una postura profesional, esta actividad que es importantísima en la cadena económica, que ahora más que nunca en estos tiempos se necesita impulsar y desarrollar para poder catapultar de manera positiva el desarrollo económico de nuestra localidad, de nuestra entidad, y que permea todo el Estado mexicano. Quisiera comenzar en principio, antes de referirme al expediente inmobiliario, referirme primeramente mejor a un expediente con que, de acuerdo con mi criterio personal,
debe de contar todo agente inmobiliario. Cierto estoy de que ya cuentan con él, pero quizás algunos que se están iniciando en este tema, es importante que lo tengan presente. En principio, deben de contar precisamente con una reseña de referencias personales de ustedes, para que aquellos usuarios de sus servicios tengan oportunidad en manos de quienes están depositando su confianza para poder promover la venta de un inmueble, o también para poder buscar opciones de compra a quienes estén interesados para ello. También deben de contar indiscutiblemente con medios de comunicación que les permitan ser alcanzados por sus usuarios, los correos electrónicos, teléfonos, plataformas de comunicación y demás. Algo muy importante es también contar con su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, porque esto les va a permitir, cuando cubran sus comisiones por la intermediación que tengan en las operaciones inmobiliarias, ustedes tengan la posibilidad de expedir un comprobante fiscal digital que a la postre a esta persona que efectuó el pago de ese servicio y obtuvo ese comprobante le va a ser muy útil como uno de sus deducibles en una enajenación futura del inmueble que adquirió o que también está enajenando. Y por otro lado, también el participar en una cultura de pago de impuestos que se generalice toda oportunidad, todos de contribuir con la prerrogativa que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de contribuir con el gasto público. Y esto también tenemos el derecho de exigir a nuestras autoridades que efectivamente se aplique de manera apropiada y correcta con los mecanismos legales para el bien de toda la sociedad. Hay un tema también dentro del expediente con que debe de contar el agente inmobiliario, es con su aviso de privacidad. El aviso de privacidad está previsto en una ley federal que es una ley que protege la información sensible de los particulares, que también está esa información sensible en manos de particulares, es decir, de ustedes, en donde asumen el compromiso de no compartirla con terceros, si no es con la autorización del titular de esa información. Esta ley es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esto viene a reforzar la seriedad de su actuación frente a los interesados en comprar o vender que depositan información y documentos con ustedes para efecto de que puedan promover la venta de inmuebles. Y también fortalece la confianza y fortalece la seriedad de la actividad que ustedes desarrollan. Otro punto con el que deben de contar en su expediente es siempre contar con un asesor fiscal y con un asesor legal en quien apoyarse, porque no hay que cometer el error de asesorar a las personas que están comprando o vendiendo un inmueble con la redacción de un contrato preliminar de compra-venta sin que tengan conocimiento jurídico del alcance de las cláusulas que se van a pactar en ese contrato, la orientación previa que requieren las partes, las circunstancias particulares de los documentos, la situación jurídica del inmueble. De ahí que por eso les recomiendo que sean muy cuidadosos y muy escrupulosos en no dar ese paso de invadir esferas que son ajenas a su actividad. Si ustedes
son abogados y tienen conocimiento y además ejercen esta actividad comercial de ser agentes inmobiliarios, pues no hay nada que recomendar. Sus conocimientos y la especialidad en el tema podrán fortalecer la actividad que desempeñan. Pero en tanto, les sugiero que siempre deban de contar al respecto. Tomemos como ejemplo a los médicos. Tenemos a los médicos a quienes acudimos cuando tenemos algún padecimiento, y es de todos conocidos que automedicarse es lo peor que uno puede hacer con uno mismo en perjuicio de su salud. Lo mismo puedo referir que para temas legales recurrir a la asesoría de un profesional. Para ello también les hago del conocimiento, sobre todo si tenemos audiencia que no forme parte de la entidad en el de Morelos, que en Morelos contamos con 9 demarcaciones notariales, en donde en cada una de ellas están distribuidas todas las notarías del estado de Morelos. Y también cada notaría se convierte en una ventanilla única de consulta, de gestión y de orientación legal a la sociedad. Pueden contar con el notariado en general para que ustedes puedan todavía fortalecer su actividad y también podamos impulsar la cadena productiva que requiere toda sociedad. Y por cuanto al asesor fiscal, también es muy importante para que en principio cuenten con una asesoría personal, con los ingresos que tienen y con los gastos que eroguen, para que optimicen esos ingresos y también tributen lo que legalmente corresponda. Y lo mismo también para que les den opinión especializada si ese asesor fiscal cuenta con ello, en decirle las consecuencias fiscales que pueda tener una operación traslativa de dominio. Dicho en otras palabras, como ejemplo, la operación de compra-venta, los impuestos que pueda causarse a alguien que vende y los impuestos que puedan causarse a alguien que compra. Entonces, he aquí donde quise resaltar este punto, porque ahora puedo hacer una exhortación para que aquellos que no formen parte de ninguna asociación, es una oportunidad para hacerles la invitación, me refiero a los agentes inmobiliarios, para que se afilien y seguramente van a obtener beneficios de su asociación de AMPI, para que puedan fortalecer esa actividad, puedan tener criterios comunes y puedan contar con un gremio que tenga presencia en la sociedad. Si quieras formular alguna opinión al respecto antes de pasar a tocar otro tema distinto a esto. Ernesto. Sí, licenciado. Adelante. Pues mire, desde luego coincido con usted, es muy importante el poder establecer, es muy importante poder establecer las condiciones en las cuales nosotros nos tenemos que desempeñar. Hoy en día el tema fiscal, el que estemos dados de alta en el SAT, es indispensable y desde luego va sumando dentro de nuestro currículum para darle pues esa confianza a todos nuestros clientes, ¿no? Tenemos clientes, personas físicas, personas morales, cada una tiene diversos necesidades, requerimientos, y finalmente nosotros lo que hacemos es, además de integrar nuestro expediente, cumplir con una norma, un estándar de competencia, y esto con el ánimo de poder tener la información de los inmuebles que estamos vendiendo, poder identificar todas aquellas condiciones que se tienen que arreglar o llevar a cabo para finalmente hacer una venta viable, licenciado. De acuerdo. Efectivamente, hay la parte de la actividad que ustedes desarrollan también coincide con la actividad que desarrollamos nosotros, en donde cuando una persona tiene la intención de vender un inmueble y se acerca a ustedes o a un notario para revisar sus documentos, creo que es el primer acto de responsabilidad positiva que tiene todo propietario vendedor, de que se revisen sus documentos para ver si está en condiciones de poder vender.
Parte de integrar un expediente o de resolver situaciones previas a la venta, pendientes que pueda tener ese propietario vendedor, es donde tenemos que participar con ellos en dejarlos y ayudarlos para que estén precisamente en esas condiciones de poder vender. Partiendo de esa base, quisiera ya entrar en materia y hacer una puntualización de los documentos que, conforme a criterio, y seguramente pueden ser coincidentes con lo que ustedes ya tienen desarrollado, de mencionar cada uno de los documentos con los que deben de contar ustedes por parte de sus clientes que quieren promover la venta de un inmueble. Entonces, inicio con lo siguiente. Pues, en principio, con el título de propiedad. Hay que tomar en cuenta que el título de propiedad puede ser de diferentes características. Puede tratarse desde un contrato privado que cumplió con todos los requisitos que marca la ley para que fuera ratificado, se hubieran cumplido con sus contribuciones y con sus impuestos, con su requisito de ratificación de firmas y con su inscripción en el registro público de la propiedad. Ya hoy por hoy resulta extraordinario que en esta época se genere un contrato privado de compraventa, como lo prevé el Código Civil, para que pueda ser inscrito en el registro público de la propiedad y sirva como título de propiedad del titular del mismo. Esto en función del valor que actualmente se manejan o que con que cuentan los bienes raíces, que difícilmente pueden tener el valor máximo que marca la ley para que se puedan formalizar cambios de propietario por operaciones de compraventa en contrato privado. Quienes sí siguen recurriendo o seguían recurriendo a los contratos privados es una institución que ya actualmente pasó a formar parte de otra, pero antiguamente, esta institución que ya no existe, se llamaba Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Esta institución emitió muchísimos contratos privados de compraventa por regularización con arreglo a lo que marca la ley. También hacía uso de los servicios notariales porque a través de notarios se podían formalizar esas transmisiones de propiedad. Actualmente, la mayoría de los títulos de propiedad ya están formalizados ante notario público. Y aquí voy a entrar a describir en qué puede el contenido que puede tener un título de propiedad. Pero antes quiero exhortar a lo siguiente. Cuando tengan ustedes en sus manos un título de propiedad, mi recomendación es que deben de leerlo de principio a fin. No vayan a adoptar hábitos de encontrar atajos, de leer solamente lo que conforme a la costumbre o a las necesidades primarias revisen, sino tienen que leerlo de principio a fin para que puedan identificar el contenido total de lo que puede tener ese documento. ¿A qué me refiero? Este contrato o esta escritura que puedan tener en sus manos puede tener algunas variantes que no todas las escrituras tienen. Pueden tener algún reconocimiento de adeudo pendiente de pago, pueden tener cláusulas de cumplimiento de obligaciones a futuros pendientes de que se cumplan, o también de que una vez cumplidas estén pendientes de que se cancelen, o pueden referirse a la elevación a escritura pública que tuvo un contrato preliminar, lo que ustedes conocen como promesas de compraventa, y que esta promesa de compraventa estuvo condicionada a pagarse el precio en parcialidades, digamos, a 10 años, y concluidos los 10 años,
es cuando hacen su escritura ante notario público, y el nacimiento de la adquisición de la propiedad fue cuando se suscribió el contrato preliminar, no cuando se hizo la escritura. Y tenemos un precio histórico que se pactó en el contrato preliminar, que después se formalizó en la escritura pública, y todo ello tiene consecuencias de orden fiscal. También puede ser que se trató de la adquisición de un terreno que posteriormente se construyó sobre él una casa habitación u otra edificación con otro destino, y ahora se vaya a vender el terreno junto con la construcción. Y una pregunta que observaba de muchas personas que me decían: no tengo escritura de la casa, nada más tengo escritura del terreno. Creo que no puedo vender, o ¿cómo le hago para tener escrituras de la casa? Bueno, finalmente no se requiere que tengan escrituras de la casa cuando ocurrió un evento como ese, porque con la licencia de construcción, el oficio de ocupación y demás documentos que forman parte de las autorizaciones para poder edificar una casa habitación, es con eso con lo que se acredita la propiedad de una casa habitación que se está vendiendo sobre un terreno propio. Entonces, mi consejo precisamente de que deben de leer el contenido total de la escritura, a la que también le puedo llamar título de propiedad, eso les va a permitir a familiarizarse principalmente con identificar los estilos de redacción de cada notario, los rasgos de la firma, la forma de redacción, los documentos que se acompañan a su testimonio y demás. Y algo muy importante, les va a permitir tener o llegar al punto que pueden identificar si se trata de algún documento apócrifo. Y por lo mismo, se pueden acercar con el notario que presumiblemente hizo ese instrumento, y el notario les podrá confirmar si efectivamente ese documento, aunque refiera su nombre, aunque refiera rasgos, etcétera, puede tratarse de un documento apócrifo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hablaba yo que con el crecimiento de la población también van creciendo los retos, y existe gente traviesa que puede hacer intento de falsificar documentos y con ello intentar llevar actos ilícitos, suplantando personas y cosas por el estilo. Entonces, derivado de también, ustedes pueden formar parte de ese eslabón de brindarle seguridad a la ciudadanía, de familiarizarse con los estilos, formas de redacción y contenido de los instrumentos, y quizás pueden encontrar algún rasgo atípico que inmediatamente les pueda surgir la duda, para que nos tengan como punto de consulta a cada uno de los notarios que estamos distribuidos a todo lo largo y ancho del estado. Si se tratase de algún instrumento que viene de otra entidad, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, etcétera, también parte de lo que hacemos los notarios es que nos ponemos en contacto con nuestros colegas para que nos confirmen la autenticidad del documento. Y esto porque así acotamos el actuar de los traviesos, y tratamos de utilizar todo lo que está a nuestro alcance para que todas las operaciones que se hagan sean precisamente entre la persona auténtica, que es el propietario, y también la persona auténtica, que es el comprador, y con los documentos auténticos que correspondan a la propiedad. Una escritura, sí, voy a entrar a la descripción de una escritura. Técnicamente puedo describirla de esta manera. Al principio de la redacción de la escritura vienen los datos de identificación del notario, el lugar y la fecha en donde se otorgó el acto jurídico. Enseguida viene un pequeño resumen de qué se trata el acto jurídico. Es el proemio del contrato. Refiere que es compra-venta, quién interviene como vendedor, quién interviene comprador.
y en ocasiones hasta algunos colegas notarios refieren el inmueble que es objeto del contrato. Enseguida viene una relación de antecedentes, es decir, se menciona el título anterior a esa venta, cómo es que el que ahora vende adquirió ese inmueble, y ahí menciona el precio en que adquirió el inmueble. Aquí quiero hacer una puntualización muy importante. Si el inmueble fue adquirido en el año 2014, a partir de el mes de marzo, entró con plena y estricta aplicación el uso del comprobante fiscal digital, conocido por sus siglas como CFDI, en el que se debe de hacer constar ahí de manera electrónica cuánto fue lo que pagó la persona por haber comprado ese inmueble. Ese documento lo debe de expedir en principio el notario público que hizo la escritura, y debió haber insertado esa información como parte de un anexo en el recibo de honorarios que cubrió la parte compradora al notario por los servicios que prestó. O si una empresa inmobiliaria, una persona moral, fue la que vendió el inmueble, entonces corresponde a esta empresa expedir ese comprobante fiscal digital en donde se consigna el precio de la venta del inmueble. Voy a tratar de ser lo más claro posible con un lenguaje común, con un lenguaje ordinario. En el momento en que se expide un comprobante fiscal digital y una persona tiene una representación impresa en sus manos, el papel no es en sí el comprobante. El papel es solamente una representación impresa de lo que digitalmente existe en una base de datos de las autoridades hacendarias del Servicio de Administración Tributaria. Toda esa información es información digital, está ya en una base de cómputo que la autoridad tiene almacenada, y que cuando un contribuyente dice que va a utilizar como antecedente deducible esa información, en automático toma la información y ve si efectivamente existe o no en la base de datos. Hay un tema ahorita muy interesante, voy a salirme un poquito del contexto, en el tema de los vehículos automotores, los carros, en donde nosotros estábamos en otra época acostumbrados a la famosa factura y al endoso de esa factura. Y con el simple hecho de ponerle un endoso al reverso, ya se transmitía la propiedad del vehículo. Actualmente ya no es una forma de transmitirlo y contar con un título de propiedad de esa manera, sino que una persona que tiene un vehículo con una factura que fue emitida a través de una representación impresa de un CFDI, existen otros mecanismos para que esa misma persona le deba generar un nuevo CFDI al nuevo propietario, porque si no, fiscalmente hablando, el que ya no es dueño del vehículo, si no lo hizo de esa manera, sigue manteniendo la titularidad de fiscal de ese vehículo, y eso le puede acarrear consecuencias fiscales. Regreso al tema. A la hora de que una persona decida vender un inmueble que fue adquirido en el año 2014, después del mes de marzo, y que no cuenta con su CFDI, no tiene manera de deducir el costo de adquisición. Doy este ejemplo. Si yo compro un inmueble en diciembre de 2014, en 100,000 pesos, y ahora lo voy a vender en 1,000,000 de pesos, si no cuento con ese comprobante fiscal digital,
yo fiscalmente no puedo actualizar los 100,000 pesos que pagué en esa época. Y voy a poner un ejemplo que al actualizar esos 100,000 pesos que pagué en aquella época, me representen ahora 800,000 pesos ya actualizados. Y si voy a vender en 1,000,000, prácticamente mi utilidad fiscal serían 200,000 pesos. Y sobre 200,000 pesos se tendrían que determinar los impuestos que tengo que pagar por vender. El famoso impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. Si no contaría con ese comprobante fiscal digital, entonces no tengo ese beneficio de actualizar de 100,000 a 800,000 pesos. Y la ley solamente me daría la oportunidad de deducir el 10% del precio en que estoy vendiendo. Si estoy vendiendo en 1,000,000 de pesos, lo máximo que podría deducir serían 100,000. Voy a cambiar el ejemplo de venta. Si vendo en 2,000,000 de pesos, mi deducción serían 200,000 pesos. No sé, porque eso representa el 10% de la venta. Pero yo tendría una utilidad de 800,000 pesos o de 1,200,000 pesos. Ya se podrán imaginar las consecuencias del impuesto que tendría que pagar si no cuento con ese comprobante fiscal digital. Entonces, si pueden apuntar en su lista de documentos con que deben de contar y le deben de pedir a una persona que tiene intención de vender un inmueble que fue adquirido en el año 2014, entonces deben de pedirle el recibo de honorarios que le pagaron al notario que les autorizó la escritura, porque seguramente ahí viene el anexo del precio que se pagó, reportado a las autoridades fiscales y que sirven como deducible para el cálculo de los impuestos en la enajenación del inmueble cuando ésta se consume ante el notario que la autoriza. Voy a pasar a los siguientes documentos que también se deben de pedir. La boleta de pago del impuesto predial. Aquí estoy adelantando. Ya que referí el tema de la escritura que todavía no concluyo, de su análisis, lean perfectamente bien el clausulado, porque en el clausulado pueden encontrar algún tema atípico de la existencia de una posible servidumbre de paso, de alguna obligación pendiente o alguna condición prevista por la ley. Voy a hablar, ejemplo, de dos condiciones. Yo compré un inmueble y el que me vendió me dijo: te vendo, pero con una condición, con la condición de que cuando tú vendas, le vendas la propiedad a Ernesto de Lind. Si no compras tú con esa condición, no te vendo. Y como a mí me interesa comprar y consciente de la obligación que tengo, entonces asumo esa responsabilidad. Claro que Ernesto de Lind no puede abusar de mis condiciones de oferta de venta, porque también a eso estaría sujeto el cumplimiento de la obligación, pero yo no tendría la libertad de vender a cualquier tercero si antes no le ofrezco a Ernesto de Lind la venta del inmueble y Ernesto de Lind me confirma que sí la compra o que no la compra y que renuncia a ese derecho que se le generó en virtud de ese ejemplo de una cuestión. Y por lo mismo, es muy importante ver el contenido de principio a fin. Por eso me refería que hay que tener el hábito de la lectura y sobre todo hacer el ejercicio de la comprensión de la lectura para intentar entender el alcance de los contenidos sin pasar por alto la consulta jurídica que se deba de hacer al profesional, el abogado con el que cuenten o al notario con que se puedan acercar. Otro punto que también es muy importante identificar en la redacción de la escritura, el estado civil de la persona que compró, porque puede resultar que su estado civil era casado en el año 2014. Y a la hora que me presenta su acta de matrimonio, me puede presentar un acta de matrimonio que se celebró en el año 2018. ¿Qué quiere decir? Que existe la presunción que hubo un matrimonio previo al que actualmente tiene ese vendedor. Y si
resulta que en el matrimonio previo que tuvo, en la época en que compró, si hubo sociedad conyugal, necesariamente tiene que intervenir quien fue cónyuge de la persona que ahora vende. Puede ocurrir que el matrimonio se disolvió por divorcio o terminó por causa de muerte. Todavía ahí se involucrarían temas sucesorios en los cuales solamente un abogado o un notario puede dar orientación de lo que se deba de hacer, una estimación de tiempos, una estimación de costos, y con base en ello, el que está interesado en vender ya tiene plena conciencia de las obligaciones que puede asumir en la celebración de un contrato, pero con pleno conocimiento para que ese contrato ese contrato preliminar no vaya a resultar viciado, en el sentido de que se haya sentido sorprendido, ya sea el que vende, el que compra, porque por alguna circunstancia no se puedan cumplir con toda esa regularización de trámites sucesorios o de intervención de quien fue cónyuge, si es que todavía cuenta con vida. Ahora sí voy a pasar al tema del pago del impuesto predial. Ahí generalmente las boletas de pago del impuesto predial refieren información sobre la superficie de terreno, su valor fiscal, la superficie de la construcción y su valor fiscal. Ahí podrán identificar si solamente está pagando impuesto predial por terreno y el inmueble ya cuenta con una casa habitación. Entonces ustedes tienen oportunidad de hablar con el propietario para que haga la manifestación de sus construcciones en el catastro y en consecuencia regularice el pago de su impuesto predial por las diferencias que fueron omitidas en el pago del impuesto predial sobre el valor que representan las construcciones. Para ello deberán de exhibir todos los documentos con que cuente en relación con la licencia de construcción, permiso de ocupación, planos, licencia de uso de suelo y todo lo que pueda requerir la autoridad municipal para poder dar cumplimiento con esa obligación de manifestación de construcción. Y así poder dejar en condiciones de poder vender el inmueble sin que se entorpezca la operación en el momento en que ya se haya culminado un acuerdo entre comprador y vendedor y que esto la prolongue por tener pendiente de regularizar esos temas. Otro documento que también se requiere para integrar en el expediente, en algunos municipios como Cuernavaca, Jiutepec y, si no mal recuerdo, Cuautla, espero que no sea omiso en otros municipios, que aparte del impuesto predial se paga servicios públicos urbanos, lo que antiguamente en Cuernavaca conocimos como servicios municipales. También es una contribución que va aparejada con los tiempos de pago del impuesto predial y que es esencial de contar con él cuando la autoridad municipal lo recauda. En el caso de Yautepec, no cobra el municipio por ese concepto, pero seguro estoy que en un futuro, haciendo uso de las facultades que tiene el municipio, podrá incluirlo en su catálogo de pago para poder generar ingresos y fortalecer la infraestructura urbana del municipio. También es muy importante el contar con el recibo de agua, de suministro de agua potable, que esté al corriente, y la recomendación es que vean la lectura con que cuente el consumo para que físicamente con la que esté en el medidor del agua, para que la comparen con el que está en el último recibo de pago y vean si está actualizado o no el consumo, para que no vaya a resultar una sorpresa de que al nuevo comprador en un futuro, por omisión de lectura precisa de los consumos, le vayan a querer cobrar consumos no identificados por el sistema de agua potable y que fue obligación de pago del propietario anterior y que después resulte una sorpresa para el propietario actual. Otro de los documentos con que deben de contar cuando el inmueble forma parte de un condominio
Los condominios generalmente están organizados a través de la asamblea de condóminos, que establecen cuotas de aportaciones para el mantenimiento de las áreas comunes. Y por lo mismo hay que contar con el recibo de pago y una constancia de no adeudo expedida por la administración de ese condominio, que si bien no es una obligación de orden fiscal prevista por la ley, por la que esté obligado un notario a dar cumplimiento de consignarlo en su escritura para poder autorizarla definitivamente, sí es una situación prevista por otra ley, que es la Ley de Condominios para el Estado de Morelos, y que también de ahí deriva el reglamento interior del condominio y los acuerdos que hayan tomado los condóminos para el cumplimiento de esas obligaciones privadas y darle mantenimiento a las áreas comunes de su condominio. Hablaba un momento también, cuando me refería al título de propiedad, voy a cambiar ya de documento, cuando un inmueble fue adquirido solamente como terreno, después uno construyó y ahora va a vender terreno y construcción. Hay que pedir al propietario vendedor su licencia de construcción, su permiso de ocupación, demás documentos que forman parte de los permisos y autorizaciones y licencias para poder edificar una construcción, porque eso tiene que ser utilizado en la escritura que se va a redactar para formalizar la venta en favor de un nuevo propietario, y ya ese nuevo propietario en su escritura va a referir compró terreno y casa habitación con la identificación que corresponda. Y pongo yo en mi listado lo que adicionalmente requiera el notario, porque después de que ustedes cuenten con ese expediente inmobiliario en cuanto a los documentos del inmueble, los tienen que turnar con un notario para que los revise, y el notario dé su opinión final en confirmar que sean los únicos o que les requiera documentos adicionales. Voy a pasar ahora a un tema de datos personales que se deben de requerir a los particulares o prevenirlos que se deban estar con ellos para que se le proporcionen al notario. Esos documentos o datos personales es lo que la mayor parte de ustedes, datos que tienen que ver principalmente con los datos generales, que es el nombre completo del vendedor o comprador, lugar y fecha de nacimiento, su nacionalidad, de donde su lugar de nacimiento, su nacionalidad actual, si es que nació en otro país y actualmente posee la nacionalidad mexicana, o viceversa, que posee su estado civil, su domicilio, el domicilio con la precisión de mencionar todos los detalles que permitan ubicar de manera inequívoca el lugar del domicilio, porque esta información se le traslada también a las autoridades fiscales como parte del cumplimiento de las obligaciones que tenemos los notarios. La ocupación, la profesión. En esta parte de la ocupación y la profesión, no basta con decir que una de las partes es ingeniero o que es comerciante, sino hay que precisar que es ingeniero en qué. Es ingeniero civil, ingeniero mecánico, si es comerciante, ¿en qué rama? En la rama de la construcción, comerciante de alimentos procesados, restaurantero, cosas por el estilo, porque es información que, como les decía, los notarios recabamos para poder trasladar todo en cumplimiento de la ley a las autoridades hacendarias. El Registro Federal de Contribuyentes básico. Deben de trabajar en fomentar la cultura de la contribución y pago de impuestos. En este caso, hay que provocar que las personas que no cuenten con su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, antes de vender,
y antes de integrar su expediente o terminarlo de integrar, decirles que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes sin obligaciones cuando no tienen una actividad que les genere ingresos, ya sea profesional o comercial. Si es una ama de casa, pero va a vender su casa, entonces aún así debe de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes sin obligaciones y contar con una constancia de situación fiscal impresa de la página del SAT, para que cuando la operación de compra-venta se formalice ante notario público, el notario público, los impuestos que le retenga como vendedora, los entera con ese Registro Federal de Contribuyentes. Y la persona que vendió ya tiene constancia de lo que pagó y de lo que se entró por el pago de sus impuestos. ¿Y qué va a ocurrir después de que haya vendido? Vamos a poner de ejemplo que hoy vendió un inmueble en $1,000,000, tituló, lo marca la ley en $1,000,000 y ese $1,000,000 se deposita. El banco puede pedirle información que de ese $1,000,000 y ya justifica que fue porque vendió su casa y puede mostrar alguna constancia que le otorga el notario para acreditar de dónde provino ese recurso. Tanto el notario como el banco, por medios electrónicos, informan de esos ingresos que se dieron a la autoridad fiscal. Y posteriormente esa persona que vendió su casa en el año siguiente tiene la obligación de incluir ese ingreso en su declaración fiscal anual, mencionando que vendió una casa en junio de 2020, que la vendió en $1,000,000 y que pagó X cantidad de impuestos pago provisional, que se lo entregó al notario y el notario le entregó el comprobante de ese impuesto. Eso es una obligación fiscal que tiene toda persona y tiene ingresos de informar a la autoridad fiscal en su declaración fiscal anual que se tenga que rendir al año siguiente de que se obtuvo el ingreso. De ahí que por eso es muy importante que todas las personas reciban orientación fiscal original de parte de ustedes de manera obligatoria y precisa de parte del notariado cuando se forma la escritura y reforzada por su contador personal o quien le dé la asesoría contable personal. Hay casos también en los que si enajenan su casa habitación y conforme a la ley exentan la enajenación, es decir, no pagan nada porque cumplieron con todos los requisitos que les permitió exentar la enajenación. De igual forma, el estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, desde que se firma la escritura hasta el año siguiente en que se tiene que presentar la declaración fiscal anual, si no dan el ingreso exento, la autoridad les va a determinar que lo que se debió haber pagado el día de hoy se lo van a cobrar con actualizaciones precisamente por omitir el mencionar en la declaración fiscal anual ese ingreso. Hay que estar muy atentos también de que cuando ustedes tengan un cliente al que le gestionaron y le prestaron servicios profesionales en promover la venta de su casa habitación y se enteraron también de que exentó la enajenación, algo que puede fortalecer su presencia profesional es de tener contacto con él el año siguiente y darles un recordatorio de que no se les pase declarar el ingreso en su declaración fiscal anual, porque si no, pierden el derecho de la exención y en lugar de que estén felices por haber exentado y optimizado todo su ingreso, lo que debieron haber pagado ahora ya va a estar multiplicado por actualizaciones y recargos. Entonces hay que estar muy atentos con ese tema.
También voy a pasar y también voy a tratar de ser breve en cuanto a otros documentos que se deben de tener listos para integrar ese expediente por parte de quien vende y de quien compra, como es el acta de nacimiento, el acta de matrimonio cuando aplique, una identificación oficial vigente, que es en principio la credencial para votar, el pasaporte o cédula profesional. Cualquier otra identificación oficial vigente puede complicar la operación porque también hay criterios de la autoridad federal en materia de prevención del lavado de dinero que define qué identificaciones oficiales son las que toma en cuenta. Quiero citar un ejemplo de la facultad que tiene esta autoridad y también cómo puede repercutir hasta en leyes como la ley del notariado. La ley del notariado a los notarios nos permite identificar de 3 formas a un usuario de los servicios notariales. Una manera de identificarlo es que sea de mi personal conocimiento. Yo conozco a Ernesto Delint y pongo en mi escritura que no le pido identificación porque es de mi personal conocimiento y cumplo como lo marca la ley del notariado. Ya es mi responsabilidad de que identifique a Ernesto Delint, que efectivamente fue el que firmó en mi presencia. Otra forma es mediante, si Ernesto Delint no cuenta con identificación en ese momento, me puede presentar a 2 testigos aquí, para que lo identifiquen. Y como yo no conozco a Ernesto Delint, los 2 testigos lo identifican y esos 2 testigos sí cumplen con el requisito de la identificación y la ley me permite identificar a Ernesto Delint de esa manera si es que yo no lo conozco. Y la otra, que es la tradicional, que Ernesto Delint, si lo conozco o no lo conozco, me presenta su credencial para votar vigente. Bueno, en una operación de compraventa, los 2 primeros ejemplos que mencioné y que menciona la ley del notariado, no nos permite a los notarios hacer uso de esa disposición legal. Nos exige necesariamente la exhibición de una credencial oficial vigente puesta a la vista físicamente para que los notarios demos fe de ello. Entonces, de ahí que es muy importante que ustedes revisen que la credencial para votar que les presenten los que pretenden vender sean vigentes para que puedan ser utilizadas en el momento de que se vaya a firmar la escritura definitiva ante notario público. Otros documentos que necesitamos es la clave CURP y un comprobante de domicilio de donde resida el vendedor o el comprador, y ese comprobante no debe de tener una antigüedad mayor a 3 meses. Puede ser un recibo de luz, un recibo de teléfono, un recibo de agua, o cualquier otro documento que mencione el nombre de la persona. No necesariamente puede ser el nombre de cualquier tercero, pero que mencione el domicilio que está declarando como parte de sus datos personales que se proporcionan al notario. Ahorita voy a hacer una pausa porque en un principio creí que el tema daba para menos, estaba preocupándome por el tiempo, pero ya es la 1 de la tarde y quisiera que mejor pudiéramos pasar a un capítulo de preguntas y respuestas de la exposición que les acabo de hacer. Claro que sí, licenciado. Inclusive ahorita Aide ya estuvo recopilando tanto los saludos como las preguntas. Y si me permites, Aide, yo quiero exponer una que me hicieron en el WhatsApp. Una compañera... Sí, claro que sí. Dice Vianey Torres: saludos, licenciado, mucho gusto. Yo tengo una duda. Tengo una nave industrial y tiene constancia de posesión, pero tiene todo en regla: licencia de uso de suelo, licencia de construcción, sus pagos de predial a la tesorería. Mi duda es, como no tiene escritura, hay un comprador que me preguntó en esta zona.
la escritura. Hablando del contexto, a eso se refiere. Dice, es en una colonia donde hay empresas grandes, es como un parque industrial, y a su alrededor hay otras industrias. De acuerdo. Ok, le voy a dar la triste noticia de que las condiciones con las que cuenta ese inmueble no son susceptibles de que un notario público la pueda formalizar, porque si tiene constancia de posesión, sí, existe una presunción, y la presunción que puede ser una zona de tierras comunales o una zona de tierras ejidales, y se salen de la esfera jurídica del derecho común de la propiedad privada y se rige por otras reglas que están previstas en la ley agraria y mediante procedimientos más complejos que los que comúnmente se utilizan para hacer una escritura. Lo que sí me hace ruido, sí, en el sentido de que se puede buscar, en principio, si hacen la transmisión de los derechos que se tienen sobre la tierra, la pueden hacer conforme a las reglas de la ley agraria y frente a las autoridades ejidales o comunales, cuando la ley así lo permita. Pero el tema de las construcciones que están edificadas sobre eso, aquí sí me atrevería a referir que pueden ser susceptibles de una operación de compraventa mercantil. Y en esa operación de compraventa mercantil de la nave industrial y toda la infraestructura con que cuente, podría intervenir un notario público, o podría intervenir inclusive un corredor público, porque el corredor público atiende temas de naturaleza puramente mercantil. Y así justificar el ingreso que tenga por esa enajenación. Pero escritura pública no va a poder tener mientras no se regularice esa situación. Licenciado, y en ese sentido, ¿qué documentos tendríamos que recopilar y hacérselos llegar? Básicamente, todo lo que enumeró la persona que formuló la pregunta, porque de ahí, una vez que tengamos los documentos a la vista, entramos en análisis y estudio para que también nos tiene que aportar información y documentación adicional para ver si estamos en posibilidad de que el notario público pueda intervenir en la operación. De acuerdo. Muy bien. Aide, ¿tú tienes algunas otras preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Decía acerca de lo del el paso de servidumbre, que se le hará en caso de que vendan una de las partes que estén en el predio donde se hizo el paso de servidumbre, que quieran vender, se les dará, se les tomará en cuenta a las primeras personas que están ahí para poder ofrecerles la propiedad. ¿Esto se tiene que hacer por escrito y qué vigencia tiene? A ver si entendí bien la pregunta, pero lo voy a demostrar junto con la respuesta, o si no me corriges, Aide. Okay. Lo voy a contestar con un ejemplo. Tenemos dos predios colindantes que están en un declive. Un predio que está en una parte superior, otro predio que está en una parte inferior del declive. El que está en la parte superior tiene acceso por una calle que colinda con la parte superior, y el de abajo tiene colindancia con otra calle que está en la parte inferior. Entonces, el predio que está en la parte superior puede contar con una salida de aguas negras o drenaje que necesariamente tiene que escurrir por parte, o más bien tiene que cruzar parte del terreno que está en la parte inferior. Y ese escurrimiento se puede tratar de un drenaje que no está a la vista, porque está oculto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una servidumbre de paso. Esa servidumbre de paso es una servidumbre no aparente,
en donde el titular de esa servidumbre como predio dominante es el predio que está en la parte superior y el predio sirviente es el que está en la parte inferior. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a comprar ese predio, tengo la restricción de que no puedo construir en esa zona donde pasa el drenaje, porque si no, obstruyo el desfogue de aguas negras de ese predio. Y eso generalmente, ese tipo de servidumbres ya constan en la escritura pública. Esa servidumbre para el predio sirviente es un gravamen permanente. Y por lo mismo se debe de trasladar ese gravamen al futuro dueño y así se debe de ir trasladando a los futuros dueños cuando vaya habiendo un cambio de propietario a futuro. No sé si con este ejemplo, respondo a la pregunta que me formulaste o deseas que complemente. No, sí está bien, sí, a eso me refería. De acuerdo. Perdón, nada más por precisar. Si por alguna razón la servidumbre de paso no está mencionada en las escrituras, pero sí tienen conocimiento de ella, entonces en la nueva operación se debe de hacer constar eso, para efecto de que el nuevo propietario adquirente esté consciente de las condiciones en que compra el inmueble y así se previenen conflictos a futuro con el propietario del predio vecino. Ok, tengo otra pregunta. ¿Ha manejado mucho en la cuestión de los comprobantes fiscales y otros requisitos? Ha puesto mucho el año 2014. ¿Acaso en ese año lo ha manejado como ejemplo o porque en ese año hubo todos estos cambios? De acuerdo. Fíjate que tu pregunta me lleva a precisar lo siguiente. En el año 2012, casi a finales del año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recurso de ilícita, y que prácticamente en el argot notarial la conocemos como ley antilavado de dinero. A partir del surgimiento de esta ley, su vigencia inició 9 meses después de que fue publicada, y esto ocurrió hasta julio de 2013. Y a partir de julio de 2013 empezó a transcurrir el tiempo para que se publicara el reglamento de esa ley y disposiciones de carácter general que complementaron los alcances de esta ley. Y parte de ello también se implementó el manejo de los comprobantes fiscales digitales. Y esos comprobantes fiscales digitales entraron en la universalidad de la contribución del pueblo mexicano. Empezó a entrar de manera gradual hasta que la autoridad dejó ya establecidas las herramientas electrónicas para que se pudieran emitir los comprobantes fiscales digitales. Y esa obligación alcanzó a las operaciones traslativas de dominio, en donde a partir de abril de 2014 fue cuando se nos impuso a los notarios la obligación de incluir el precio de la operación y los datos de las personas que intervinieron en la venta como un anexo agregado al recibo de honorarios que nos pagaba la persona que compraba y escrituraba el inmueble que adquiría. Entonces, inclusive también quiero referir que aunque ya teníamos esa obligación, a partir de ese mes, la autoridad no estaba lista con la herramienta electrónica para que pudiéramos cumplir con la obligación. Y fue ya hasta finales del año 2014 y principios de 2015, cuando ya se contó con ello, ya también contábamos con los proveedores que nos daban el servicio de darnos el timbrado de los comprobantes fiscales digitales con ese anexo, cuando pudimos cumplir con nuestra obligación.
Y en ese lapso de tiempo que hubo entre abril y diciembre de 2014, hubo un vacío de muchas operaciones que se quedaron sin ese comprobante, que a la fecha ha quedado resuelto de que los notarios podemos reponer ese comprobante en fecha actual, en virtud de que quedó incluido esa posibilidad en la resolución miscelánea fiscal, que se publica año con año y se va modificando en diferentes periodos del año. Entonces, parte de la omisión que ocurrió en ese periodo está subsanada y ya resuelta por la propia autoridad a través de esa resolución, y la plena vigencia de expedir los comprobantes fiscales digitales por parte del notariado está resuelta en el sentido de que ya contamos con todas las herramientas para cumplir con esa obligación. Espero. Ok. Sí, me quedó claro el por qué manejaba esa fecha, ese año. Pues hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta. Solamente saludos. Le mando saludos al ingeniero Lucio. El ingeniero Lucio Ramírez. Vecino de Yautepec. También le manda saludos Julia Escobar. Saludos a la lista. Odette. Y pues no sé si tú tengas alguna pregunta más, Ernesto, sino para continuar con la plática. Adelante, licenciado. Bueno, aquí tenemos otros saludos. Adrián Vázquez dice saludos, buen día. Norma Jauregui también manda saludar al licenciado Toledo. Mar Gom, María Alcántara, Dolly Peterson, Alberto Barona. Gracias, mi colega. Argelia Valverde también manda saludarlos, licenciado. Nadia Allende, Julio Escobar. Nos acompaña también Ángeles Flores, Clara Eslava, Pablo Néximo y Lupita López Cardoso. Buenas tardes, licenciado Jesús. Lupita también. Bueno, aquí hay una duda justo de Lupita. Dice, buenas tardes, licenciado Jesús. En los apéndices de las escrituras de las propiedades compradas después de marzo de 2014, ¿debe venir incluida la impresión del CFDI? Realmente los notarios debemos de tener el cuidado de que cuando expedimos el comprobante fiscal digital o CFDI de honorarios, transmitirlo al que efectuó el pago por medios electrónicos, es decir, a una dirección de correo electrónico que nos proporciona. Porque la representación impresa, como bien lo dije, es una representación impresa que solamente da una referencia del origen, la fecha y la cadena, que puede ser consultada en la base de datos del SAT por el propio contribuyente a través de su firma electrónica. De todo lo que expide un notario, por regla general, por costumbre, agrega un ejemplar de esa representación impresa al testimonio de la escritura que expide y que sirve de título de propiedad al que compró, para que tengan ahí la referencia, además de haberla enviado por correo electrónico, que es la forma más importante de hacerla llegar a quien efectúa el pago. Y de igual forma, también se respalda agregando en el apéndice de la escritura para que en una consulta futura se pueda tener esa información. ¿Por qué resulta importante agregarla al apéndice? Porque si el protocolo, que por disposición de la ley ya terminó de usarlo el notario y transcurrió el plazo que marca la ley para que lo conserve en su oficina y lo envía al archivo de notarías, luego entonces cuando el interesado requiera consultar u obtener copias certificadas o testimonios de ese documento, ahí va a encontrar ese antecedente, que es una herramienta fiscal importantísima. Pero no es el único elemento de prueba. Si yo soy el titular de esa escritura
y ahí quedó glosado mi comprobante fiscal digital. Basta con que yo, con mi firma electrónica, revise mi historial de todas mis gastos y pagos y los comprobantes fiscales que me dieron, y ahí va a existir en ese historial ese comprobante fiscal digital que yo mismo voy a poder imprimir desde mi propia computadora. Eso es lo maravilloso de que sea electrónico, porque la autoridad fiscal lo va a conservar durante todo el tiempo que la ley lo mantenga obligado a conservarlo. Para estos casos es prácticamente permanente, porque no es un derecho que caduque, que digan que a los 10 años ya pierde su valor o pierde su vigencia o cosas por el estilo, como algunas otras obligaciones. En este caso ya se queda de manera permanente en la base de datos, para que cuando se recurra a una enajenación, uno consulta y uno imprime. Necesariamente puede hacerlo de esa manera. Perfecto. Licenciado, ¿le parece bien si le doy los últimos saludos y continuamos? Lo manda a saludar también Odette Arc, Dora Mena, dice: licenciado, saludos, y quiero preguntar cómo se maneja una sesión de derechos. Creo que eso lo podemos contestar más adelante, Lic. También Ernesto Camacho, de Camacho Bienes Raíces: saludos, licenciado, gracias por la presentación. Y también lo manda a saludar el ingeniero Guillermo Salgado, quien es operador principal de la inmobiliaria Keller Williams y también es consultor de generación de negocios en AMPI. Sí, tengo el gusto de conocer a Memo y le mando también muchos saludos con aprecio. Adelante, licenciado, si gusta, continuamos con el tema y en algún momento platicamos sobre el tema de cesión de derechos, que si bien podría estar en contexto con lo que estamos hablando, pues no es de forma muy puntual, pero podemos hacer cierta referencia, ¿no? Con mucho gusto. De hecho, quiero hacer una conclusión a mi exposición con una serie de consejos que les quiero compartir de la manera más respetuosa, pero con la preocupación de que se contribuya y hagamos entre todos un trabajo en equipo para bien de la sociedad. Y básicamente quiero comentarles lo siguiente: que no pasen los agentes inmobiliarios por alto la obligación de cumplir con la ley antilavado de dinero en cuanto al pago de las operaciones de compraventa entre comprador y vendedor, que deben de tener muy presente que todo comprador y todo vendedor debe de contar con una cuenta bancaria, porque a partir de cierta cantidad de dinero que represente la operación de compraventa, y concretamente ahorita la cantidad vigente son 697,212 pesos. A partir de un centavo arriba de esa cantidad, necesariamente todo lo que se pague como parte del precio después de esa cifra se tiene que pagar o con cheque o con transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque así la ley lo impone. Si no se maneja de esa manera, entonces uno puede ubicarse inclusive en la comisión de un delito. Ese es el alcance. Y la comisión de ese delito alcanza a todos los involucrados: el agente inmobiliario, el notario, el comprador, el vendedor. Entonces hay que estar muy presente de observar y cumplir con la ley antilavado de dinero en cuanto a este punto. Hay otras obligaciones que no hay que pasar por alto, pero esto lo puntualizo. Ahora, las triangulaciones de dinero. No pueden existir triangulaciones de dinero. Si Ernesto de Lind va a vender y Aide Salcedo va a comprar, Ernesto de Lind no le puede decir a Aide Salcedo que no le pague a él la venta,
y le dice, Aide, por favor no me des a mí el dinero de la venta que voy a hacer de mi casa, los 2 millones de pesos, porque yo le debo dinero a Arturo Valle y precisamente le debo 2 millones de pesos. Ya dáselos a él, págale, porque si me lo das a mí, me conozco y me lo gasto. Entonces, eso realmente de ninguna manera se puede hacer. Lo que marca la ley es que Aide le tiene que pagar a Ernesto y luego Ernesto tiene que cumplir con su obligación de pago a Arturo. ¿Por qué? Porque todo el rastreo del dinero, como ya se maneja de manera electrónica a partir de determinadas cifras, o aún cuando se maneje en efectivo, si son inferiores a la cifra que marca la ley, de todas maneras uno tiene que justificar el origen de ese recurso. Si uno no justifica el origen de ese recurso, se convierte en un recurso de procedencia ilícita. ¿Por qué? Porque no hay una manera de acreditar de dónde vino. Y si vino de una actividad lícita como es la operación de compraventa de una casa, no hay que convertir esa operación lícita con manchas de partes ilícitas. Segundo, si Aide va a comprar, pero el dinero lo va a poner mamá o papá de Aide, y el dinero va a salir de un cheque o de una cuenta del papá o mamá de Aide para dárselo a Ernesto del INT, tampoco ese tipo de triangulaciones suenan operaciones sanas. Aquí lo importante es que papá haga una donación de dinero a Aide y ya Aide cuenta con el dinero y luego entonces ya Aide puede cumplir con su obligación de pago por la compra del inmueble que le vende a Ernesto. Entonces sí hago una especial recomendación de que sean muy cuidadosos de prevenir al vendedor y al comprador que no pueden hacer operaciones de pago en efectivo, de pago en especie a través de joyas, etcétera, cuando superen la cifra de 697,212 pesos. Una operación inferior a ese valor, la ley sí permite que se pueda pagar en efectivo la operación, pero ojo, hay que también tener en cuenta que la autoridad puede llegar a preguntar a quien compró de dónde salieron esos 697,000 pesos. Entonces, cuando inicié yo mi plática, hablaba de la cultura de pago de la contribución, de cumplir con la prerrogativa de pagar impuestos para ayudar con el gasto público al Estado mexicano. Entonces hay que trabajar muchísimo en fortalecer la cultura del pago de nuestras contribuciones, que nos puede costar trabajo entenderlo, pero es un deber y es un privilegio como mexicanos pagar impuestos. Dentro de esta exhortación, también quiero hacer una precisión. Me he encontrado, y también mis colegas se han encontrado, de que algunos agentes inmobiliarios, y sobre todo que están iniciando en este mundo de la actividad, de buscar con qué notaría puede salir más económico el costo de una escritura. Les voy a sacar, espero que sea un número nutrido los que están escuchando, para que también me apoyen en hacer eco de lo que les voy a compartir. Todos los notarios en el estado de Morelos, en cuanto al cobro de nuestros honorarios, nos regimos por un arancel que inclusive está publicado en el periódico oficial. Y en virtud de ello, no podemos los notarios hacer ofertas al público en general de reducir nuestros honorarios con el propósito de acaparar trabajo, partiendo del principio de que no ejercemos una actividad mercantil, cumplimos con una función de orden público
que esta función de orden público le corresponde al Estado, y que es la fe pública, y la delega a través de profesionales del derecho, que es precisamente en la persona del notario público. Y de ahí que por eso tenemos y contamos con un arancel en el que fijamos nuestros costos. Luego, tomando en consideración que también las leyes de orden federal, las leyes fiscales de orden federal, estatal y municipal tienen establecidas las tasas y las cuotas, no puede existir variación en un presupuesto que pueda emitir un notario de una notaría de Morelos con el presupuesto de otro notario del mismo estado de Morelos. Y en función de qué puedo afirmar esto. Si la operación de compra-venta que están pactando el comprador y el vendedor es de 1 millón de pesos, sobre ese 1 millón de pesos se aplica el arancel y se aplican el cálculo de impuestos, gastos y derechos, y tiene que salir el mismo resultado. Puede haber una variación de una pequeña cantidad por lo que puede referirse a gastos notariales. Y voy a poner un ejemplo. Hubo un querido notario que fue mi amigo, ya dejó de ser notario y falleció, que cuando inició como notario solamente cobraba sus honorarios. Y transcurrieron 8 años de función, y de funcionar como notario, y platicando con otro notario, se percató de que el otro notario le dijo que y aparte de los honorarios cobraba los gastos notariales, es decir, todos los insumos que se necesitan para poder prestar el servicio, que van desde viáticos, papelería, protocolo, todo eso también forma parte de los gastos que se repercuten en un presupuesto. Hay algunos notarios que pueden cobrar un poco más que otros de esos gastos notariales, pero este colega notario y amigo, que ya en paz descanse, no está con nosotros, no cobraba ni un centavo, y se le hizo saber que él estaba todavía financiando un gasto que no le correspondía hacer en función de ello, y estableció la cuota que en aquella época prevalecía, 350 pesos en el año 1999, que era lo que cobraba por concepto de gastos notariales. Casi transcurrieron otros 8 años más y el grueso de los notarios cobraban por concepto de gastos notariales 1,000, 1,500 pesos, 2,000 pesos, sobre ese rango, y él seguía cobrando los mismos 350 pesos. Entonces, y no es porque fuera una cuestión de una conducta indebida, sino era prácticamente una falta de información y también de estar concentrado en cumplir con su función, pero él estaba financiando gran parte de esos gastos. Es ahí donde puede existir una variación por esa situación, o un notario que se encuentre en una zona lejana a la capital y que vaya a titular un inmueble que está en la capital, en Cuernavaca, y el gestor, por los traslados que tenga que hacer de su oficina a Cuernavaca, obviamente esos viáticos se repercuten como parte de los gastos que se incluyen en el presupuesto de una escritura. Pero en sí, las variaciones son mínimas, no tienen que ser significativas por esta puntualización. Creo que esto surgió, este tipo de prácticas surgieron antes de que existiera la ley antilavado de dinero, porque seguramente muchos de ustedes escuchaban de decir: notario, yo quiero escriturar a valor catastral para que me salga más barata mi escritura. Y aunque los notarios les referían que eso no se podía, generalmente no recibían la información exacta de las partes, manipulaban la información, el notario titulaba a valores más bajos por información que le daban el comprador y el vendedor, y el comprador y el vendedor se quedaban con la idea de que habían hecho el más grande negocio de ahorro de su vida. Y voy a citar un ejemplo.
una persona que tituló con un valor manipulado. Se le presentó la ocasión de vender al valor que realmente le había establecido, había pactado con un futuro comprador, y este futuro comprador definitivamente le dijo que de ninguna manera se iba a prestar a escriturar a un valor más bajo. Y la consecuencia fue de que el precio que se pactó en su antecedente comparado con el precio de venta actual, todo lo que se ahorró de manera indebida en aquella época, lo pagó como no se pueden imaginar, hasta 3 o 4 veces más la cantidad que pudo haber representado. Entonces su gran negocio, aparte de haberse puesto en riesgo de incurrir en evasión fiscal, también tuvo las consecuencias inmediatas en el momento en que tuvo la enajenación. Entonces sí les quiero hacer una exhortación para aquellos que se empiezan a involucrar en el tema de ser agentes inmobiliarios, de que los presupuestos de costos de escritura que determinan o se determinan en las notarías es con base en el precio que pactan las partes. Y si por alguna circunstancia el precio resulta inferior que el valor comercial que pueda tener el inmueble, porque sabemos que en épocas de crisis los inmuebles pueden tener un valor físico, pero el mercado está contraído o inhibido y las personas pueden vender a un precio inferior dependiendo de la oferta y la demanda. Eso también acarrea consecuencias fiscales de que se debe de calcular sobre el valor más alto. En cuanto a los impuestos locales, el que resulte entre el valor fiscal, el comercial y el de venta. Y el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes siempre se determina por el precio que fijan las partes. Hay también consecuencias fiscales de impuestos sobre la renta por adquisición de bienes, que eso podría dejarlo para otra plática, en donde termina pagando este impuesto federal tanto quien vende como quien compra. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto. Estoy leyendo que el ingeniero Guillermo Salgado le dice: qué buen punto, notario. No hay peor cosa que ir a un notario por precio y no por su confianza. Le da las gracias también Patricia Sandoval Oseguera. Gracias. Y dice Adrián Vázquez: pero hay notarios que aún respetando el arancel hacen cobros de gestoría y documentos, y justo en los pagos notariales incrementan los honorarios. Sí, en cuanto a las gestorías y gastos notariales, sí, obviamente es un gasto que es distinto a los honorarios, pero generalmente esto se cuantifica en función de que ya podemos tener una cuota fija definida, los notarios, pero cuando hay algún tipo de variación en el que se tengan que hacer viáticos por traslados constantes y frecuentes, y también de gastos imprevistos, eso uno como notario tiene que acordarlo previamente con el usuario para que no vaya a resultar una sorpresa, y todo con anticipación y con comunicación, no puede dar lugar a dudas. Okay. También le comenta a Gaby Velázquez: muchas gracias, licenciado Toledo, muy clara su ponencia, tocando puntos muy relevantes. También le comenta Juan Carlos Merono: saludos al señor notario y a los compañeros inmobiliarios. Yo tengo, hasta ahorita serán todas las preguntas en lo que comentan. Yo sí tengo una pregunta. En caso de que una persona, a lo mejor me estoy haciendo un poquitito de este punto, en caso de que una persona, parte vendedora, le haya cedido los derechos a otra persona de su inmueble, dándole un poder notarial, y esta persona, teniendo el poder notarial,
tiene documentos en original, obviamente, de cancelación de hipoteca, escrituras y una carta, por decirlo así, firmada ante el juez de paz, en donde le cede los derechos y aparte contando con el poder notarial de actos de dominio. Fue hablando de un año, 2015. Resulta que en el 2016 esta persona fallece y hasta la fecha, hoy 2020, tiene posesión del inmueble, está viviendo ahí. ¿Qué pasa? Y la quiere vender. Bueno, pues en principio no está en condiciones de vender, partiendo de ese principio. ¿Por qué? Porque no cuenta con un título de propiedad a su nombre. Sí tiene con documentos que respaldan que tuvo una adquisición legítima del inmueble, pero la adquisición fue completamente irregular porque se presume lo que popularmente se puede conocer como un traspaso. Seguramente existía un crédito en donde X persona era titular de ese crédito por haber adquirido un inmueble. Y durante la vigencia de vida de ese crédito decidió venderla a un tercero y le dijo que le traspasaba el crédito y ese tercero siguió pagando ese crédito a nombre del deudor original y le dijo que se resolvía todo con un poder notarial. Bueno, gracias por hacer la pregunta y también voy a hacer una exhortación. De ninguna manera permitan que sus clientes cierren operaciones a través de poderes notariales. La autoridad fiscal tiene perfectamente bien identificado esa forma de evasión fiscal e inclusive el otorgamiento de poderes irrevocables está clasificado como una actividad vulnerable susceptible de dar aviso de su otorgamiento a la autoridad fiscal por parte del notario. Entonces el notario, si autoriza un poder irrevocable para actos de administración y dominio, tiene que informarlo a la autoridad fiscal. Y se dan los datos de quien dio el poder, de quien lo recibió y otra información que la ley tiene determinada. Ahora, hay casos concretos en donde ya antes de que existiera la ley antilavado de dinero se otorgarán poderes y las personas llegan a las notarías con el propósito de hacer uso del poder. Y en la hipótesis de que aún vivan las personas, porque una de las formas en que termina los efectos del poder es con la muerte de los otorgantes o de uno de los otorgantes, el notario se ve imposibilitado de autorizar la escritura con ese poder. ¿Por qué razón? Porque a la hora que al apoderado se le pide toda la documentación y la información de la persona que otorgó ese poder, si no es localizable, nunca va a poder contar con esa información partiendo de la identificación oficial vigente. Y por lo tanto el notario se tiene que abstener de autorizar una escritura utilizando ese documento, que si bien el Código Civil que regula la figura jurídica del poder permite que la representación subsista salvo prueba en contrario, la ley antilavado de dinero impone requisitos adicionales que debe de cumplir el notario para poder hacer uso del poder. En conclusión, el poder puede ser un poder legalmente vigente, pero es 100% ineficaz para hacer uso del mismo. Ahora, regresando a tu ejemplo de si ya falleció el otorgante del poder, en ese momento ya el poder ya no existe. Y la que tiene la persona que compró en esas condiciones es que debe de contratar los servicios de un abogado especialista en el tema, pero repito, especialista en el tema porque los abogados también les hago una exhortación de que busquen la especialidad en diversas materias como lo han logrado los médicos.
en esta época es muy difícil que uno pueda tener conocimientos multidisciplinarios, y de ahí por eso exhorto que a mis colegas abogados tengan especialidad en diversas materias, y para ello en el tema inmobiliario un abogado sería la persona indicada para regularizar judicialmente los documentos con que cuenta esa persona que adquirió en esas condiciones. Conclusión: cuando tengan un poder de un cliente y que quiera hacer uso del mismo por una operación que se cerró en otra época, vayan inmediatamente a consultar con un notario para que del análisis que haga del mismo les podrá dar la orientación y les podrá sugerir las soluciones para que esa persona esté en condiciones de poder vender a futuro. De acuerdo. Y no sé si hay algo adicional. No, hasta el momento no, ya no tenemos más preguntas. ¿Tú, Ernesto, tienes alguna pregunta más? Licenciado, pues no, Aide, gracias. Sin embargo, sí me gustaría decir que a nombre de los inmobiliarios, sí es nuestro compromiso el poder integrar de forma responsable nuestro expediente. Nosotros nos estamos capacitando y vamos a cumplir con nuestro estándar de competencia que justo nos ayuda a prevenir todos estos casos que pudieran ser en algún momento desfavorables para nuestra propia actividad. Y por otra parte está nuestro compromiso con ustedes, los notarios, y con aquellos aliados estratégicos como son los brokers y los bancos, a fin de que nosotros seamos el primer filtro, nosotros podamos integrar bien el expediente de forma responsable y entonces sí, poderlo externar con ustedes a fin de que se complemente lo que es el análisis y que cada especialista nos haga las observaciones correspondientes y en ese sentido, pues que sea una cadena de asesoría y de confianza con todos nuestros clientes. Muchas gracias, licenciado Toledo. Su plática creo que es un pilar de nuestro día a día, de nuestro ejercicio, y esperamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros en AMPI Cuernavaca. Así es, muchas gracias. También le doy las gracias, muy enriquecedora, la verdad, muchos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Les aprecio muchísimo sus palabras y con el más estricto sentido de responsabilidad espero haber cumplido con las expectativas de la invitación que me hicieron y estoy completamente a sus órdenes y también tomo el atrevimiento de poner a sus órdenes a toda la institución del notariado del estado de Morelos. Como les refería, existen 9 demarcaciones en todo el estado de Morelos, en donde los notarios estamos distribuidos para acercar los servicios a toda la sociedad. Cuenten con las oficinas de las notarías como ventanillas únicas de trámites, de consulta, y siempre van a encontrar con la certeza de fortalecer la actividad económica en la que ustedes participan, para que llevemos a buen puerto todos los destinos de nuestra sociedad en la parte que nos corresponda. Y de nueva cuenta les reitero mi agradecimiento y me siento muy honrado de poder haber transmitido en nombre propio y en nombre de mis colegas notarios del estado de Morelos parte de esta experiencia que espero sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, licenciado Toledo. Compañeros, el licenciado Toledo es titular de la notaría número 2 de la ciudad de Yautepec y actualmente es presidente del Colegio de Notarios del estado de Morelos. Muchas gracias, licenciado. Que pase buen día. Buen día a todos. Hasta luego. Pues bien, Aide, compañeros inmobiliarios, quiero comentarles acerca de 3 puntos importantes. Continuamos trabajando con estos 3 pilares. El primer pilar es el tema de continuar con nuestra productividad e incentivar el mercado. Pueden acercarse a nuestro consultor, el ingeniero Guillermo Salgado, quien nos está siguiendo justo en este momento a través de Facebook
ahí podemos ver sus datos. Eso es importante, continuar incentivando nuestra profesión. Y si tenemos dudas muy particulares, pues con mucho gusto él nos puede asesorar. Otro punto importante es también la información que tiene que ver con aquellas personas que quieren acercarse con nosotros para asociarse o afiliarse. Odette Arc también nos está siguiendo en nuestra página de Facebook. En este momento pueden ver la información de su correo electrónico, que es membresía@ampicuernavaca.org, y ahí viene su teléfono. Con mucho gusto se los repito. Es el 777-234-9478. Les comento que tenemos promociones y tenemos facilidades de pago, tanto en la cuota nacional como en nuestra cuota, y esto es con ánimo también de apoyar a la comunidad inmobiliaria. Y el tercer punto, que es el de capacitación, les comento que en este mes tenemos 2 certificaciones: el estándar de competencia para asesoría en comercialización de bienes inmuebles y el estándar de competencia para operaciones con Infonavit. En nuestra página de internet viene la información en ampicuernavaca.com, y también en nuestra fanpage Ampicuerna viene información de las 2 certificaciones. Y aquí les puede apoyar Aide Salcedo, quien también está con nosotros en Facebook, y les puede dejar su información.